Muy bien, Salmo 127, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos, cuando se defienda de ellos ante los jueces. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias porque nos reúnes nuevamente para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, porque has creado todo cuanto existe. Y sabemos, como dice en este salmo, que si tú estás de nuestra parte, que si tú nos acompañas, todo será bendición. Sin embargo, si en algún momento nos alejamos de ti, pues justo será ganado el pan con dolor. Hay sufrimiento, hay amargura. Te rogamos, Señor, en esta noche, que a través de esta segunda lección podamos comprender la importancia de vivir adheridos a ti, que el pecado no nos aparte de ti, sino que podamos pronto reconciliarnos contigo para vivir en tu amor, en tu misericordia. Ilumina, Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, para que llegue como espada de dos filos, para que transforme aquello que no cada uno de manera muy particular tiene que cambiar, porque sabemos que en este cambio viene la alegría perfecta. Llena nuestro corazón de tu amor, de tu misericordia. Y muy especialmente en esta noche nos ponemos en manos de María de Guadalupe, para que ella, que ha sido una misionera y acogió la palabra de Dios, la voluntad de Dios con radicalidad, lo podamos hacer también nosotras de esta manera. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con la segunda lección del primer curso, la historia de la salvación. Esta segunda lección se llama Los hombres rompen con Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos igual a continuar con el libro del Génesis para que lo tengan por ahí ya a la mano. Veíamos en el tema 1, que se llamó Dios creó todo lo que existe, que en donde no había nada, en donde solamente existía el caos, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y llegó un momento en que se escuchó la palabra de Dios, que es la palabra creadora, que hizo todo cuanto existe. Y vimos que todo lo hizo en perfecto orden. Ajá. Todo lo hizo así, primero el sol, la luna, las estrellas, las aguas, la tierra, todo en perfecto orden. Y veíamos que justo esta palabra decía, Dios dijo, y cuando Dios dice, las cosas se hacen, las cosas se transforman y hay vida donde antes había oscuridad y caos. Y que esa misma palabra de Dios dijo, ahora se sigue escuchando en nuestras vidas. Dios puede transformar nuestra vida, nuestro caos, nuestro dolor, nuestra oscuridad en algo bueno, porque cada que Dios creaba algo decía, y vio Dios que estaba bien, y vio Dios que era bueno. Todo lo que hace Dios es para el bien del hombre. Y la perfección más plena, perdón, y la creación más plena de Dios es el mismo hombre que se lo hace a su imagen y semejanza, y a nosotros que nos ama tanto, nos concede ser iguales que Él, parecernos a Él, tener su misma dignidad, y nos regala toda la creación para que nosotros, dice, la sometamos y que el hombre pueda multiplicarse y tener familia, ¿no? Hacer comunidad. Entonces, todo esto Dios lo da como un don, como un regalo a sus hijos que somos nosotros. Y en esta perfección, pues vivía Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, en esta unión con Dios, disfrutando de la creación. Pero lamentablemente, Adán y Eva no saben vivir en no saben disfrutar, ¿no? Esta creación y caen
en desobediencia, en pecado. Entonces vamos a ver cómo esta perfección en la que vivían, en esta unidad en la que vivían con Dios, donde podían hablar con Él, donde lo podían ver cara a cara, gozaban de su presencia y de todo lo que Dios les había regalado, lo pierden a consecuencia de su desobediencia. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Quien guste proclamarlo, por favor. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Quien guste proclamarlo, con gusto. ¿Yo puedo? Sí, claro que sí, Lulu. Ok. Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que esté en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Ah, en ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Vemos en este texto que en el versículo 25 del capítulo 2, antes del capítulo 3, dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así, porque Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza y darle este cuerpo, ¿no? Este cuerpo desnudo, pues no tenía motivo de que se avergonzaran, pues, porque el cuerpo es bendición de Dios. Todo lo que compone el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, es bendición de Dios. El cuerpo es perfección. Desde lo que hay dentro, los órganos, cómo está constituido, es perfección. Y entonces no había problema porque había pureza en la mirada de Adán y Eva, la pureza que solamente Dios puede dar. Entonces no había problema de que estuvieran desnudos. Me acuerdo que cuando iba a la universidad, como ya ven que siempre en la universidad atacan mucho la fe, y estaban hablando justo de esto, ¿no? De que no hay problema en mostrar el cuerpo. Ahora sí lo hay, ¿no? Ahora si tú sales pues desnudo, pues te va mal, ¿no? eh, y decían ellos, es que ahora que hay mucho pudor, etcétera, ¿no? Y decía el profesor, dice, sí, dice, pero eso es a causa de la religión. Y yo digo, bueno, pues es que no has leído el Génesis, que en el Génesis dice que estaban desnudos y no había problema, porque el cuerpo es perfección, porque el cuerpo es belleza, porque el cuerpo es creación de Dios, porque el ser humano está hecho a su imagen y semejanza. El problema no es estar desnudo, el problema es que la mente está torcida, el problema es que con el pecado, con esta desobediencia de Adán y Eva, la pureza terminó, porque se fijan, la serpiente dice, era más astuta, ¿no? Es el demonio. Y engaña, ¿no? La serpiente representa al demonio. La serpiente no es un demonio, ¿no? Ahorita hay víboras y esto no son el demonio. En ese momento el autor elige a la serpiente para representar al demonio, que es la insidia, la intriga, la sagacidad y envidia al hombre. El demonio envidia al hombre porque tiene lo que él perdió, el amor de Dios, el estar con Él en el paraíso. Por eso el demonio nos odia tanto y nos quiere destruir, porque si un alma se pierde, para Dios es un gran dolor y por eso Dios lucha por salvarnos, pero el demonio siempre está en esto, en la insidia, en la intriga, en la sagacidad, en la mentira. El demonio es el amo de la mentira y la mejor mentira que ha dicho es que no existe, porque ahora no podemos hablar del demonio porque eres un retrógrado, porque eres un mocho, porque eres justo ahí de la iglesia. Y entonces el demonio, pues no, dicen que no existe y esa es la mejor mentira que ha hecho creer el hombre, el demonio al hombre, que no existe. Entonces,
aquí astutamente le dice, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto. Y la mujer contesta, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol porque si lo hacemos, moriremos. O sea, ahí estaba la advertencia, si lo haces, morirán. Recordemos que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. ¿En qué sentido? En que nos da libertad, voluntad, somos creadores, nos da inteligencia, nos da amor. Y Dios en estos dones que concede al hombre cuando es creado, él puede elegir. Le dice, si tú, o sea, aquí está, pero yo te digo que no lo hagas, porque si lo haces, morirás. Estás en libertad y tienes la inteligencia y la voluntad para decidir qué es lo que quieres hacer. Dios nunca encadena al hombre ni lo somete. Dios nos dice, nos advierte, si tú haces esto, pues va a venir esta consecuencia. Tú decide, ¿no? Entonces, cuando el hombre dice, recuerdan que vimos en el tema pasado que Dios no castiga, son consecuencias que vienen a raíz de nuestras decisiones. Dios no dice, ah, bueno, es que te emborrachaste, ahora vas a ver, vas a tener una cruda terrible. Dios no dice eso ni hace eso, no es un Dios cruel, es una consecuencia de una mala decisión. Entonces, Dios había advertido a Adán y Eva que si, o sea, todo esto que tú ves, esta grandeza, esta maravilla, esta creación que yo hice, todo es para ti, nada más de este árbol, no comas. Entonces nos conformamos con poco, ¿no? O sea, todo esto es mío, ah, no, pero yo quiero eso que es eso poquito que me dijeron que no. Entonces el hombre no sabe disfrutar y decir no a lo que le va a traer una consecuencia grave, morirás, ¿no? Porque el hombre no había entrado la muerte en la vida del hombre, pero si lo haces, morirás. Y la serpiente, fíjense cómo va envolviendo a Eva. No le dice, ay, sí come de este árbol, ándale, sí come. Y pues tú ibas a decir, no, no, sino que lo va envolviendo, ¿no? Va envolviendo a Eva. Y la serpiente le dice, no es cierto. La empieza ahí la insidia, la sagacidad del engaño. Dice, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Y en ese momento come, dice, Eva ve que el fruto es hermoso y lo come. Ese engaño de la serpiente dice, no es cierto, vas a ser como Dios. En ese momento, Eva se llena de soberbia, quiere ser como su creador, quiere tomar el papel de Dios, quiero ser como Él. Entonces se subleva y se llena de soberbia y entonces dice, ve el fruto tan apetitoso que lo toma y lo come. Y entonces, pues sí, efectivamente, no fue como Dios porque fue engañado, pero sí vino la consecuencia que fue la muerte. Entonces, dice, los llevó el engaño del demonio a un discernimiento equivocado y entra la tragedia porque se ve apetitoso, porque se ve bello, porque se antoja, porque yo quiero ser como Dios, porque yo quiero saber qué está bien, qué está mal, porque yo quiero ser el superhombre, ¿no? Ahora queremos ser el superhombre, el que se eleva por encima del otro. Y entonces vemos que el pecado es atractivo. El pecado no es, no es algo desagradable de primera instancia. El pecado primero nos atrae, nos llama la atención, es apetitoso, se ve rico. Cuando nosotros, yo creo que si nos ponemos a analizar en algunos pecados en los que hemos caído, en primera instancia dijimos, pues se ve bien, ¿no? El que ahora es un alcohólico, en un primer momento empezó y dijo, a ver, ¿qué se siente? Y le empezó a gustar, y le empezó a gustar, y terminó en un vicio. El que adultera, el que es infiel, en un primer momento le gustó la mujer o el hombre y se le antojaba y se despertaron los deseos sexuales y dijo, y nadie se va a enterar. Y terminó su familia y se destruyó su familia y ahora hay una división en ese matrimonio, ¿no? Entonces, muchos de los pecados en los que caemos en primera instancia nos atraen y cuando caemos en ellos, vemos que nos llevan a la muerte y que esas decisiones tienen sabor a infierno. Entonces, así es el pecado, así la serpiente nos dice, no pasa nada, nadie se va a enterar si andas de infiel, nadie se va a enterar. No pasa nada si te tomas una copita y luego dos y luego tres y luego cuatro, no pasa nada. Entonces, así nos atrae el demonio
y después resulta que estamos metidos en verdaderos problemas grandísimos, con unas consecuencias dolorosísimas. Y es porque nos dejamos engañar por el demonio, porque nuestro discernimiento fue equivocado, porque dijimos no pasa nada, o me va a ir súper bien, o de esto voy a tener un gran beneficio, y resulta que después viene la tragedia. Vienen situaciones muy dolorosas a nuestra vida, como en este caso, la muerte para Adán y Eva. Y la cosa aquí es que no se conforma Eva con que ella se equivocó, sino que comparte el pecado, ¿no? Va y le invita a Adán. Entonces, no solamente en un pecado, no solamente sufre el que lo cometió, sufre el que está alrededor. Hay un pecado social. Si yo me equivoco en alguna situación, de repente, no solamente yo soy, ya me llevé entre las patas a mi familia, ya me llevé entre las patas a mis amigos, a mis compañeros y empezamos a afectar a todo el mundo. Es como el que tira un papelito, ¿no? Que lo avienta ahí en la calle. Y tú dices, ay, pues fue un papelito, una cajita de un chicle o no sé. Y resulta que millones tiran un papelito. Y entonces ahí empieza la cosa, ¿no? O sea, una equivocación mía, un pecado mío, redunda en, en una afectación general. Entonces, esa es la consecuencia, ¿no? Y entonces pierden todo lo que tienen por nada, por un fruto, por algo efímero, y pierden la cercanía de Dios, la creación de Dios, la comunión, la alegría, la inmortalidad. Todo esto pierde el hombre a consecuencia del pecado. Que el pecado son relaciones sexuales, ¿no? Porque dicen, ay, es que el pecado fue que tuvieron relaciones sexuales Adán y Eva. No, pues si Dios les dijo, multiplíquense, tengan hijos. El pecado es la desconfianza hacia Dios y la desobediencia. Yo creo que uno de los pecados fuertes sí es la desconfianza, porque así vamos por el mundo sin fe. Dios quiere que confiemos en que Él está de nuestro lado, en que Él nos sostiene, en que su voluntad es buena y perfecta, en que Él nos ayuda. Y cuando nosotros desconfiamos de ello, entonces empezamos a cometer atrocidades. Entonces robo, mato, aniquilo. Y la desobediencia, porque como creemos que Dios nos quiere poner grilletes, que nos quieren encadenar a una vida aburrida, y no, desobedecer a Dios nos lleva a vivir en dolor, en amargura, en tristeza, en pecado. Obedecer a Dios nos lleva a vivir en alegría, en gozo. Vamos a ver cuando vayamos avanzando en el curso cómo los mandamientos de la ley de Dios lo que llevan al hombre es a la libertad, a vivir en plenitud. Entonces, lamentablemente este pecado original de Eva es la desconfianza y la desobediencia. Y vamos a ver qué pasa en Génesis 3, 8, 13 con este pecado. ¿Quién guste proclamarlo? Capítulo 3, versículos del 8 al 13. Es del 8 al 13 Sí, por favor. del Génesis, ¿verdad? Sí. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias.
Entonces vemos Ya aquí nada más. las consecuencias, ajá, que se escondieron, ¿no? Cuando ya Dios bajaba, dice, en las tardes a platicar con ellos, ¿no? Y entonces Dios baja, Dios ya sabía lo que había pasado, o sea, Dios, pues, Dios sabe todo, Dios es omnipotente, omnipresente, Dios sabía lo que ya había pasado y baja y le da la oportunidad a Adán y Eva de que se confiesen, ¿no? De que digan lo que hicieron. Porque cuando nosotros vamos ante Dios para pedirle misericordia, aun cuando Él ya lo sepa, Él se apiada de nosotros. Pero ellos, en lugar de decirle, pues ya nos equivocamos, te desobedecimos, se esconden por miedo, pierden la confianza. Decía anteriormente, el pecado es la desconfianza. Ya no hay confianza con Dios. Ya se perdió este vínculo con Él. Ahora me escondo de Él. Cuando nosotros nos equivocamos, lo menos que queremos ir es a la iglesia. Decimos, no, porque no me lo merezco, porque soy un pecador. ¿Cómo voy a ir a que Dios me vea y que sepa que yo me he portado mal? Cuando sus hijos pequeñitos hacían alguna travesura, o los que tienen todavía sus hijos pequeñitos, luego cuando hacen travesura, luego se esconden, ¿no? Y cuando ustedes dicen, aquí están muy callados, que algo están haciendo, es porque están haciendo una travesura, cuando estás en silencio y estás escondido, porque sabes que hay una ley natural en el hombre que lamentablemente entró por el pecado, donde en esa ley natural tú puedes discernir qué está bien y qué está mal desde muy temprana edad. Entonces, estos se esconden, dice, por miedo, por vergüenza, dice, porque ahora se dan cuenta que estaban desnudos, porque ese hermoso cuerpo perfecto que Dios creó, ahora les da vergüenza, ahora se lo tienen que cubrir. ¿Por qué? Dice, porque aquí es una desnudez moral. El hombre se ha dado cuenta que no tiene la categoría de Dios. Ahora se avergüenza. No, no fui como Dios. Ahora me doy cuenta que tengo un cuerpo mortal y me avergüenzo de él. O sea, ya no me enorgullezco, ya no me siento bien con lo que soy. Ahora tengo esta desnudez moral. Ahora a su mente ha entrado la, la impureza. Y no me refiero, fíjense, en una ocasión, yo fui misionera de tiempo completo, pues hace muchos años, cuando estaba muy jovencita, y habíamos hombres y mujeres ahí con los servidores de la palabra. Y bueno, siempre se hacía la división, ¿no? Que hombres de un lado, mujeres del otro, pero había momentos de convivencia. Y me acuerdo que cuando llegamos nos dijo uno de los padres, dice, aquí es importante, dice, purificar la mente, purificar el corazón. Dice, porque aquí ustedes, aun cuando se hace una separación, hay momentos en que hay convivencia, dice, y no es como que no te, el que tú optes por Dios no te deja no te quita el que te guste un hombre o que te guste una mujer, porque es algo natural. Dice, pero ustedes tienen que aprender a purificar su mente, a purificar su corazón y verse como hermanos, a respetarse, ¿no? Y porque esto se pierde, ¿no? El pecado lo que hace es que en nuestra mente seamos mal pensados, recelosos, impuros, veamos con deseo al otro. Eso es lo que vivimos en el mundo. Este acoso que hay sobre todo hacia la mujer, ¿no? Donde cuidado con la ropa que te pongas porque ya hay alguien que te dice un supuesto piropo malsano, una ofensa. ¿Por qué entra esto, no? De eso se contamina nuestro pensamiento. Entonces, esta desnudez moral les hace ver que no tienen categoría de Dios, que son simplemente creación de Dios y que fueron engañados y que no están a la altura de Dios. Antes lo veían con naturalidad, dialogar con Él, después ya no pueden hacerlo, se tienen que esconder. Eso hace el pecado, te aleja de Dios y entonces ya no lo ves como el Dios amoroso que te da regalos, que te ama. Ahora lo ves como un Dios que está en lo alto, perdón, y que no mereces ni siquiera voltear a verlo. El hombre rompe entonces su relación con Dios, se esconde y no es capaz de humillarse y pedir perdón, porque cuando les preguntan, ¿dónde estás? Responde Adán, es que oí que andabas por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y cuando él les pregunta, ¿por qué? O sea, ¿qué hiciste, no? ¿Cómo te has dado cuenta que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? O sea, Dios le está dando la oportunidad de que confiese. Y no es capaz Adán y Eva
de confesar su falta. Algo muy importante, la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No es que Dios no sepa dónde estamos, pero nos da la oportunidad de que le digamos en qué situación nos encontramos. Cuando nos pregunta, porque la pregunta también es para nosotros, ¿dónde estás? Y a veces estamos en una situación de pecado, a veces de infelicidad, de tristeza, de amargura, de malas decisiones. Estamos escondidos. Y Dios cuando nos pregunta, ¿dónde estás? Nos está dando la oportunidad de que le respondamos con sinceridad para que Él nos pueda ayudar y sacar de allí, no para juzgarnos, no para castigarnos, no para abandonarnos, para sacarnos de donde estamos, de ese lugar de dolor, de pecado, de amargura, de sufrimiento, de abatimiento, de sinsentido. Dios nos quiere sacar de allí, por eso hoy nos puede preguntar a nosotros, ¿dónde estamos? Y entonces ellos lo que hacen no es humillarse, no es pedir perdón, no es decir me equivoqué. Lo que hacen es echarse la culpa. Se rompe la armonía también entre Adán y Eva. Es otra de las consecuencias del pecado, la muerte, la impureza de la mente y se rompe la armonía, porque le dice Adán, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Y Eva dice, la serpiente me engañó. En ningún momento, ninguno de los dos toma su responsabilidad. Se empiezan a acusar y se pierde en ese momento la armonía. Porque cuando Adán dice, cuando vimos en el tema anterior, en el capítulo 2 dice, Adán no encontraba en los animales y en toda la creación, no encontraba a nadie que le satisfaciera porque necesitaba alguien igual que él. Dice, y cuando Dios crea a Eva de su costado y la ve, se alegra y dice, esta sí es carne de mi carne, este sí es hueso de mis huesos y se le llamará mujer, varona, ¿no? Entonces, y se alegra y viven en unidad. Y entonces cuando entra el pecado, ahora la mujer que tú me diste, ¿no? No la que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, la que se alegra. Ahora, no, pues la mujer que tú me diste me engañó y yo comí. Ahora la está acusando. Y Eva dice, pues la serpiente, ninguno dijo, yo me equivoqué y desobedecí y comí del árbol, perdón, ¿no? Entonces entra la división, eso crea el pecado, la división, se acaba la armonía y buscamos culpables y no nos responsabilizamos de nuestros errores. Siempre queremos, incluso yo creo que es la experiencia, cuando nos llegamos a equivocar hasta en cosas que ni son importantes, buscamos cómo justificarnos porque no queremos pasar como la humillación de decir me equivoqué. Y entonces se frustra el proyecto de Dios. Ese proyecto donde el hombre estaba llamado a la felicidad, donde estaban llamados a formar familia, comunión, a vivir en armonía, a dialogar con Dios cara a cara, se rompe el proyecto. Todo se desvirtúa por el pecado. Entonces, esto crea el pecado, la desunión, la vergüenza, la división, eh, la impureza del corazón, de la mente, se rompe lo más importante, la relación con Dios y entra la muerte, a la vida del hombre entra el sufrimiento, vienen las consecuencias de este pecado. Entonces vamos a ver Génesis 3 del 14 al 19, por favor. ¿Dice proclamarlo? Belén, ¿no lo quieres proclamar tú, que no lo has hecho? Es que mi internet está un poco malo, Ajá, pero a ver si se escucha. sí, te oyes bien, hasta ahorita vas bien. Dos, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra de mujer entre tu ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, y daros a ti dolor, falta un hombre. Al hombre le dijo,
por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer. Maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espiga con tu pan, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Vemos entonces aquí en este texto las consecuencias del pecado. En primera instancia, Dios maldice a la serpiente, es decir, al demonio. Ajá. No maldice al hombre, maldice a la serpiente, al demonio que engañó al hombre, ajá, a su creación. Y le anuncia un aplastamiento por medio de Cristo. Les voy a leer Romanos 5:15. Por el delito de Adán no puede compararse, pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. Palabra de Dios. Entonces vemos, alabamos, Señor. Entonces vemos que Dios por maldice al demonio, pero inmediatamente, fíjense cómo Dios nos ama tanto, Dios le pone remedio a este pecado. No se lo pidieron a Adán y Eva. Recuerden que Adán y Eva ya estaban en total desunión, sin armonía, en desconfianza total, pero en ese mismo momento Dios pone solución a este pecado, que es, dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. En este momento está anunciando la venida del Mesías, la venida de Jesucristo por medio de María, la que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, es decir, al demonio, será María, porque por María será concebido el Hijo de Dios que nos traerá la redención. Por eso dice en Romanos 5:15, que por Adán entra el pecado, pero por Jesucristo viene la gracia gratuita. Dice que es mucho mayor, ¿no? Que el pecado que cometió Adán y Eva. Inmediatamente Dios trae la solución porque Dios ama al hombre, porque Dios no se desdice de su palabra, porque Dios es fiel e inmediatamente nos da la solución. Y que lo iremos viendo a lo largo de este curso, ¿no? Cómo Dios va actuando, gestando la salvación a través de distintos personajes bíblicos que va eligiendo hasta que llega la salvación por medio de Jesucristo. Pero las consecuencias del pecado, pues son los sufrimientos. A Eva le dice que ahora parirá con dolor y que estará sometida al marido. Y a Adán, a ver si no dije malas cosas, a Adán le dice que se ganará la comida con el sudor de su frente, ¿no? Y con esfuerzo, dice que la tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres, o sea, ahora entra el sufrimiento a tu vida. Esa es la consecuencia del pecado, el sufrimiento, la muerte. Y se inician historias de dramas y tragedias en la vida de la humanidad. La división y la creación se altera. Son expulsados del paraíso, se van de allí, ya no pueden habitar en ese lugar perfecto donde habita Dios, ¿no? Que sería la tierra prometida a la que ahora todos nosotros aspiramos. Se van de allí y empieza la división en la historia de la humanidad. A partir de ahí vienen pues grandes tragedias, grandes dramas, divisiones, guerras, conquistas, exilios, vienen muchísimas consecuencias a raíz de este pecado de Adán y Eva. Todo se alteró. Lo vimos en el video del Laudato Si, del Papa, cómo está alterada nuestra creación, ¿no? Ahora abusamos del don de Dios. Y bueno, vamos a ver Génesis 4 del 1 al 9 para empezar a ver cómo empieza justo el deterioro de la humanidad. Génesis 4 del 1 al 9, por favor, ¿quién gusta proclamarlo? Sí, 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 Toñita. ¿lo puedo hacer? Sí, claro que sí, con gusto.
Mm, ay, empieza así. Ujú. El Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. Esa oportunidad dijo, ¿qué? En esta oportunidad dijo, gracias a Yahvé, me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín pres- ¿qué? presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de esos rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto, Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista, pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, ah, y su grito me llegó desde la tierra. Hasta ahí, En adelante. hasta ahí. Hasta ahí. Ajá. Perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí entonces que entra el pecado y no solamente hay desunión, sino que hay asesinato. Y es tan grave la división que entre hermanos se quitan la vida, ¿no? Que es el fratricidio. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, que no pueden vivir en unidad y que lamentablemente eso de que se maten entre familias, pues no está muy lejos, ¿no? Sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque hay envidia, porque hay coraje, porque hay rencor, porque hay odio, resentimiento, incapacidad de dominar los impulsos. Se manifiesta con toda su fuerza el atentado a la vida, la muerte. Abel, que era un hombre justo que trataba de agradar a Dios, que le ofrecía las primicias, es envidiado por su hermano que no así, o sea, no tenía el mismo corazón que él y entonces se enoja con un elogio que le da Dios a su hermano y lo mata. Y lo mata. Y entonces le dice Dios, el pecado te quiere dominar, pero tú puedes dominarlo a él, o sea, no lo permitas, o sea, sí pueden venir a ti estos deseos malsanos, el que tú quieras, pero tú puedes dominarlo y no, no hay capacidad de dominar los impulsos, se deja llevar por el odio, se deja llevar por la envidia y asesina a su propio hermano. Esto es lo que ocasiona la entrada del pecado a la vida del hombre. Yo, como pues soy psicóloga, luego me dicen algunas personas, ¿no? Con las que trabajo, me dicen, es que no puedo dominarme, o sea, me enojo y hasta me pierdo, ¿no? O sea, pierdo el control de mí mismo. Y es cuando vienen justos estos momentos homicidas, ¿no? Porque pierdes el control de tus impulsos, porque no puedes regular tus emociones, las dejas que se vayan con todo y entonces cometes graves errores. Así le pasó a Caín.
Entonces no tenemos, Dios nos da esta capacidad de dominio, ¿no? Y es fruto del Espíritu Santo, el dominio de sí mismo, que nos dice, no, o sea, serenidad, tranquilidad, sí, a lo mejor aquí atentaron contra ti, pero tranquilo, vive en el amor, domínate para que no cometas peores errores, ¿no? Y aquí no, vemos que con el pecado, Caín se abalanza sobre su hermano y lo asesina. Eh, y vemos ahora que así se vive. Hay una división terrible, hay genocidios, masacres por herencias, ¿no? Esto es lo que les digo, o sea, no es que estamos muy lejos de que, esto pasó hace siglos con Caín y Abel, no. Sigue habiendo esta cuestión que se matan por las herencias o se dejan de hablar y cada que ahorita siempre hay las bromas, ¿no? Que en Navidad siempre van a hablar por el peleo, porque se pelean por los terrenos de los papás, entonces siempre hacen esas bromas, ¿no? Ya llegó la hora en que mis tíos van a discutir por los terrenos, ¿no? Es una realidad, es una realidad de estos asesinatos entre familias. Pues no muy lejos, por ejemplo, nosotros somos de Guerrero, mi mamá, y allá la situación está terrible, o sea, entre familias se han aniquilado, o sea, no es una realidad lejana. Esto crea el pecado, por eso es importante volver a Dios. El pecado es el que propicia el ataque, es un obstáculo a la fraternidad y a la comunidad, pero nosotros podemos dominar el pecado, así lo dice Dios. El pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. El demonio, el pecado es obra del demonio. Nosotros no somos esclavos del demonio, nosotros somos hijos de Dios. Dicen que el demonio es como un perro rabioso, así decía San Pío de Pietrelcina. El demonio es un perro rabioso buscando atacarte, pero está amarrado a un poste con una cadena gruesa y solo te ladra y te gruñe y es un perro rabioso que te quiere atacar y se avienta contra ti. Y si tú no te le acercas, aunque ladre y aunque esté lleno de rabia, no te va a hacer nada. Pero si tú te acercas a él, te va a despedazar. Así dice la palabra de Dios, dice, el demonio es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos acercamos a ese león rugiente, nos va a hacer pedazos. Pero si nosotros mantenemos nuestra distancia, ¿cómo lo podemos mantener? Pues con nuestra oración, con los sacramentos, pidiendo los dones del Espíritu, con la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, con los cursos bíblicos, sirviéndole a Dios. Estos son los medios que Dios nos da para mantenernos lejos de las garras del demonio, lejos de sus fauces, para que no nos destroce, para que no seamos víctimas de nuestros impulsos y cometamos graves errores. Tenemos que alejarnos de esto con todo esto que les acabo de comentar. Y Dios está atento a nuestras necesidades, protegiéndonos. Entonces no tenemos que acercarnos a Él, pero tenemos que estar, si ahorita han estado yendo a misa, la primera semana dijo, despierten, despierten, manténganse vigilantes, porque el demonio viene, ajá, y nos quiere atrapar, pero manténganse despiertos para que puedan ver la gloria de Dios, estén atentos a la bondad del Señor. Y este domingo fue conviértanse, conviértanse, porque ya viene el Señor, o sea, mantente atento, conviértete, cambia tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir, deja esas pasiones, deja eso que te atrapa y ponte en manos del Señor, pide sus dones, los dones del Espíritu Santo, para que te puedas mantener fuera del pecado que te aparta del amor de Dios. Entonces, nosotros podemos dominar el pecado porque Dios está de nuestro lado, porque Dios nos protege, porque Dios nos ayuda. Y si hemos caído inmediatamente, levantarnos con el sacramento de la reconciliación para que podamos nuevamente retornar a la gracia. O sea, Dios no nos abandona, nos ha dejado los sacramentos para que podamos una y otra vez levantarnos del pecado y poco a poco ir deshaciéndonos de eso que nos aparta, ¿no? Entonces, ¿por qué esto hace el demonio? Destruirnos, dividirnos, crear masacres, porque el demonio pues nos odia. Esa es la realidad, que el demonio nos odia y nos quiere aniquilar. Vamos a ver otro ejemplo de cómo la creación pues se ha perdido a través del pecado. Vamos a ver ahora el ejemplo con Noé, Génesis 6 del 5 al 8 y luego Génesis capítulo 6 versículos del 5 al 8 y luego al capítulo 7 versículo 1 y luego versículos 17 al 23. Acuérdense que así lo dividimos. Quien guste proclamarlo, por favor.
¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo. Sí, Lulu, gracias. Ujú. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Y luego es del 7. Después el Señor le dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada No, clase de Lulu, aves. fíjate al 17, al versículo 17 hasta el 23, por favor. Ay, sí, perdón. Vale. Así 7, 17. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, el arca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero el arca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra. Y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como 7 metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra. Lo mismo que las aves, los animales domésticos salvajes y todo lo que se arrastraba por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos: el hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran. Pues la tierra quedó inundada durante 140 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Entonces vemos Alabamos, Señor. aquí que el pecado se va multiplicando, ¿no? Entre más crece pues la humanidad, no es como que amaban tanto a Dios y se portaban bien, sino dice que era, o sea, ya una cuestión de mucha maldad. Ajá, el hombre era inmoral. Y entonces dice, Dios se duele de haber creado al hombre, ¿no? Llega un momento en que le pesa porque ve toda su maldad. Dice, sin embargo, o sea, se duele. Algo que le dice dicen que la debilidad de Dios es el hombre. Cuando Dios ve que el hombre se pierde, sufre. Aquí está enojado, está molesto, está decepcionado, ¿no? Como que hay una frustración de Dios por haber creado al hombre. Y, y dice, lo voy a eliminar, ¿no? Dice, voy a borrar de la tierra todo lo que he creado. Llega como un pesar. Sin embargo, dice, a Noé con buenos ojos, porque Noé se portaba como a Dios le agradaba, ¿no? Se portaba bien, lo honraba, lo amaba. Entonces Dios no destruye al hombre porque de entre todos estos hombres hay un hombre justo. Y Dios no va a destruir al hombre justo por los que obran con maldad. Lo vamos a ver más adelante cómo cuando hay hombres justos, gracias a esos hombres justos, la creación permanece, porque Dios se goza en ellos, los ama y los elige. Y estos hombres incluso son intercesores por los que nos portamos mal para que Dios tenga misericordia. Entonces Dios decide no destruir a la humanidad porque hay un hombre justo que es Noé, pero decide purificarla, es decir, acabar con el pecado. Esto de que se ahogan los hombres, lo que significa es que Dios decide eliminar el pecado y purificar todo y empezar de nuevo. Este diluvio es una prefiguración, se le llama una prefiguración de lo que sería en este momento el sacramento del bautismo que fue instituido por Jesucristo. Ya este diluvio, esta agua que purifica, que limpia, que da nueva vida, es ya una prefiguración de lo que vendría a ser ahora el bautismo en el sacramento que nos dejó Jesucristo. Entonces, ya es una prefiguración. Y bueno, aquí pongo que el pecado se contagia y necesita una medida de control, que es justo esto que hace Dios. No es una reacción de coraje divino, sino un propósito de purificación y salvación. Ir a lo profundo del hombre, es decir, lo más recóndito de nuestro ser para ser purificado por medio de esta agua.
Y bueno, después de este tiempo de lluvia, nace, bueno, se hace se empieza, se supone otra vez con Noé y se hace todo nuevo. Pero bueno, no es así. Siempre el hombre ha caído en el pecado. Y lo vamos a ver a lo largo de la historia de la salvación. Hay un tiempo en que se porta bien y otra vez vuelve a caer en el pecado. Y un tiempo que se porta bien y es la historia del ser humano, ¿no? Un tiempo nos portamos bien, luego de repente nos portamos mal, volvemos a Dios y es la lucha, ¿no? Dicen en la teología, es un ya, pero todavía no, ¿no? Como que ya vamos a la santidad, pero todavía no. O sea, todavía estamos en esa lucha de la santidad. Y vemos que pues el pecado, a pesar de que Dios decide purificar a su pueblo, otra vez vuelven a caer en el pecado, ahora queriendo construir una torre que llegue hasta él, otra vez intentando llegar a Dios, ¿no? Vamos a ver Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Leti, ¿la puedes proclamar? 11 del 1 al 9. Sí. En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar y ahí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de ahí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Entonces vemos esta torre de Babel donde los hombres querían construir una torre que llegara hasta el cielo, hasta el mismo Dios, ¿no? Es otra vez la soberbia del hombre. Ajá, es uno de los, aquí pongo una de las vías favoritas del pecado, la soberbia que llenó a Eva de querer ser como Dios, la soberbia que llenó a Caín, que lo hizo asesinar a su hermano, la soberbia que tienen estos hombres de querer llegar hasta Dios, dice, y ser famosos, querer llegar hasta el cielo. Y se hablaba el mismo idioma, y entonces Dios confunde su idioma para que ya no pudieran comunicarse y no siguieran con esta obra que lo llevaba al pecado, ¿no? A querer ser como Él, a querer ocupar su lugar. Entonces, siempre el hombre se quiere poner en este lugar de Dios, en yo soy el todopoderoso, el yo todo lo puedo, pues estas grandes naciones como Estados Unidos, ¿no? Que está por encima de todos, ¿no? Y sobaja a todos y va en la conquista del frágil, del débil y se mete en todos los conflictos, porque para tener una ganancia se mete en los conflictos supuestamente para ayudar y no, siempre hay una doble intención de dominar. Entonces el hombre quiere hacer esto, dominar. Entonces hay una sociedad donde hay una división y una falta de entendimiento. El que Dios dice, voy a confundir su idioma para que ya no se puedan poner de acuerdo. Entonces otra vez viene la división, que se arreglará justo esta división donde ya todos hablan distintos idiomas, que se solucionará después de la venida de Cristo, cuando viene el Espíritu Santo. Entonces que el Espíritu Santo une a las naciones y dice, y los que hablaban distintos idiomas, todos se pueden entender porque Dios genera unidad. El pecado crea confusión.
división. Y entonces vemos que en las familias se sigue habiendo torres de Babel, ¿no? Donde también hay quien tiene más, hay quien tiene menos, donde en las familias puede haber germen para bien o para mal. Por la presencia de Dios, las parejas, familias, la sociedad logran un lenguaje de entendimiento, aceptación, capacidad de ponerse de acuerdo y construir juntos. Cuando Dios no está presente, es cuando se genera esta confusión, esta torre de Babel, ¿no? Entonces ahorita vivimos en Babel porque hay distintos idiomas, pero el problema no es el idioma, el problema son los corazones divididos, donde no hay armonía, donde se imponen ideas, donde es lo que yo digo, donde es lo que yo creo, donde se van a hacer las cosas como a mí me place y no se escucha al otro y no se escucha al más frágil, no se escucha al que está sufriendo, siempre es el que se puede sublevar y superponer al otro, ¿no? Esto es lo que está pasando también ahorita. Hay muchas torres de Babel en la actualidad. Lo vemos tan evidente en estos conflictos entre Rusia y Ucrania, en este genocidio disfrazado de guerra entre Israel y Palestina, que están aniquilando, ¿no? Entonces, esta situación donde no hay entendimiento, donde no hay armonía, donde hay conquista, donde se pisotea al otro para obtener, para ganar. Eso es lo que entró a consecuencia del pecado en la vida del hombre y que seguimos viviendo en la actualidad, aunque haya entrado la perfecta armonía con Cristo, porque ya está la esperanza de la salvación. Sin embargo, el hombre no quiere escuchar de Dios, porque para una sociedad transformada se necesita la escucha de la palabra de Dios. Y ahora el hombre es muy renuente a la fe, a acercarse al Señor, porque como les comenté, siempre creen que si te acercas a Dios, pues entonces seremos esclavizados, ¿no? Por la fe, por el aburrimiento, cuando lo que Dios pretende siempre es liberar al hombre, ¿no? Entonces, estas son las consecuencias del pecado: la muerte, el sufrimiento, la división, el fratricidio, la soberbia, la desconfianza. Entonces, todo esto ha provocado la entrada del pecado a la vida del hombre. Pero que Dios, que nos ama, siempre suscitará hombres para salvarnos. Lo vamos a ver en la historia de la salvación hasta la perfección con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la perfección de la salvación. Y por ello, pues vamos a rezar esta oración, que es la letanía de la humildad, pues para pedirle al Señor que no nos llenemos de soberbia, como le pasó a Adán y Eva, como le pasó a Abel, como le pasó a los que querían construir la torre de Babel. Que Dios nos permita tener un corazón humilde, un corazón sencillo, para que el pecado no se apodere de nosotros, sino que nosotros podamos vencerlo con la ayuda de nuestro Señor. Entonces, yo lo voy leyendo. Si ustedes quieren prender su micrófono, está muy bien. Si no, así con el micrófono apagado, yo les voy a decir que hay que contestar. Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Después de cada frase vamos a decir: líbrame, Jesús. Del deseo de ser elogiado, líbrame, Líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. del deseo de ser honrado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser aplaudido, Líbrame, Jesús. del deseo de ser preferido a todos, Líbrame, Jesús. del deseo de ser consultado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser aceptado, Líbrame, Jesús. del temor de ser humillado, Líbrame, Jesús. del temor de ser despreciado, Líbrame, Jesús. del temor de ser reprendido, Líbrame, Jesús. del temor de ser calumniado, Líbrame, Jesús. del temor de ser olvidado, Líbrame, Jesús. del temor de ser puesto en ridículo, Líbrame, Jesús. del temor de ser injuriado, Líbrame, Jesús. del temor de ser juzgado con malicia. Líbrame, Jesús. Después de cada frase vamos a decir: ayúdame, Jesús, a desearlo. Que los otros sean más amados que yo. Ayúdame, Jesús, a desearlo.
Que los otros sean más estimados que yo. Ayúdame, Jesús, a desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Ayúdame, Jesús, a desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Ayúdame, Jesús, a desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Ayúdame, Jesús, a desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Ayúdame, Jesús, a desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Ayúdame, Jesús, a desearlo. Oremos. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.